Sí, Lucerito, adelante. ¿Sí? Bueno, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, esta tarde, hermanitos, me toca compartir un tema. Está muy bonito. Se llama apatía espiritual. Y comencemos diciendo o externando para nosotros qué es la apatía. ¿Qué es la apatía según el diccionario? La apatía, según el diccionario, ya se los leo, permítanme tantito. La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un estado de indiferencia en que cada individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social o física. Dicho esto, hermanitos, nos ponemos a pensar qué sería una apatía espiritual. Si aquí la definición de apatía nos dice que es la falta de motivación, emoción o entusiasmo. En la apatía espiritual se puede llegar a definir como el querer descansar, el descansar de las cosas de Dios. Te pongo un ejemplo. Si tú estás luchando por tener una familia santa, por orar por tus hijos, porque tengan un buen matrimonio o porque busquen parejas santas, o que si ya cometieron un error en su vida, enmienden ese error, y estás orando, te estás levantando temprano, haciendo tus actividades y ofreciéndolas al Señor, y llega un punto en que dices, ay, no veo ningún cambio ya, voy a descansar porque tanta oración a mí me tiene mal. Me paro temprano, no estoy descansando mis horas como tal. Y es mentira. Esa es una gran mentira que te pone el enemigo. ¿Por qué? Porque tú en tu afán de decir, ay, bueno, quiero descansar, de todos modos, todo sigue igual y hasta está peor, mi hijo ahora no me habla, mi hija no me habla, mi esposo no me habla, no me da, mis hijos no me vienen a ver, nada más porque les hice ese comentario. Pues yo creo que me voy a tomar un tiempo. Me voy a tomar una semana, 2 semanas, y empiezas primero con un día. No te, no te reúnes con tu parroquia, no asistes a tu grupo de evangelización. Si sirves en la parroquia, a lo mejor no vas ese día. Si sirves 3 horas, a lo mejor no vas 1 hora y vas 2. Si acostumbras confesarte cada mes y ya te toca tu confesión, dices, ay, pues este mes no me confieso, al fin no tengo pecados mortales. Y los demás con obras de misericordia y caridad me son, me son perdonados. Y empiezas a hacerte hábitos de apatía. Empiezas a dejar a un lado las cosas de Dios. Empiezas a tomarte un descanso como lo habías dicho al principio. Porque ya no asistes a tus reuniones y las excusas son, ay, es que estoy cansado. Ay, es que, híjole, hoy hice mucho que hacer y hoy me duelen las piernas. Ay, por un día que falte no voy. Te empiezas a llenar de excusas. Pero te hago una pregunta hoy. ¿Cómo alcanzarás el descanso eterno si descansas aquí?
Una de las recomendaciones para que te da la Iglesia Católica es no disponerte a descansar mucho, a no permitirte estar en la ociosidad, sino que con paciencia y por amor a Dios debes sufrir todo lo que te pasa en esta tierra, lo debes de sufrir gustosamente, como lo son el trabajo, los dolores, las tentaciones, las vejaciones, las ansiedades, las necesidades, las humillaciones, las correcciones, las enfermedades, las injurias, las contradicciones, las represiones, las confusiones y las depresiones, debes de sufrirlas con amor y por amor a Dios. Y tú dirás, ay, pero ¿por qué voy a sufrirlas? Porque todas estas que te acabo de mencionar contribuyen a la virtud y en ellas somos probados de que somos merecedores del amor de Cristo. Ya lo somos, pero en ellos nos traen la prueba y de la prueba de todos estos dolores que sufrimos, de las vejaciones, las tentaciones, las humillaciones, la prueba es la paciencia y la corona y las que nos preparan para la corona celestial, para convivir en algún punto o en algún momento de nuestra vida en la casa del Padre, lo que nos va a ir preparando, los que nos preparan y nos hacen una casa allá arriba. Lo decía ayer el Evangelio. No te preocupes tanto por tu casa terrenal, preocúpate por tu casa celestial. Aquí nos los dice también. No te preocupes. ¿Cómo es que vas a alcanzar el descanso eterno si te preocupas por descansar demasiado aquí? Porque aquí venimos a trabajar. Aquí por desobediencia de nuestros padres, por la culpa de la desobediencia de ellos, nos causa el trabajo. Con la apatía, algunos incumplimos la decisión de seguir las cosas de Dios, de ofrecerle nuestro trabajo, porque bien nos lo dicen aquí varios hermanitos en el ministerio, ofrece todo lo que yo te mencioné, ofrece todo tu sufrimiento gustoso al Señor, todo, que si tu esposo va a verte, que si ve a tus hijos, que si no los ve, que si te da, que si tu hijo te ayuda en la casa, que si no te ayuda, que si es grosero, que si ya se están peleando. Todo quiere que el Señor que se lo ofrezcas, que dejes las excusas, que dejes tu apatía a un lado, porque si bien la apatía es el incumplimiento de las cosas de Dios, y en lo terrenal, aquí en lo físico, aquí en la tierra, la apatía es el incumplimiento de este trabajo, del trabajo. Porque debemos de saber que cuando nuestros padres llegaron aquí a la tierra y el Señor les puso el jardín del Edén, ellos no trabajaban, ellos no trabajaban la tierra para tener de comer. En el principio del pecado original, hizo que el Señor declarara que el trabajo, que, que el trabajo debía asumirse como tal. Y lo podemos ver en Génesis 3, del 17 al 19. ¿Alguien que me ayude a proclamar la palabra? Está bien. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te darán mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tú
Comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Palabra de Dios. Palabra, Señor. Pues aquí nos dice, esto es en el Antiguo Testamento, nos dice que el trabajo fue un castigo que se les dio por desobediencia, por estar de viciosos, ociosos, lo que cometimos. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nos viene a decir en Romanos 12, versículos del 11 al 12, nos dice, sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Ojo, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Palabra de Dios. Aquí el Señor es más contundente con lo que nos dice. En la primera cita bíblica nos menciona que Dios castiga al hombre diciéndole que tendrá que trabajar para llevar el pan a su mesa y todo lo que en él conlleva. Le dice que será por el sudor de su frente. Y en la segunda cita bíblica en Romanos 12, también nos dice que seamos pacientes. Por eso les dije, ojo, que seamos pacientes, porque tengan esperanzas, pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Nos dice, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Paciente. ¿Qué nos dice Dios? Si tú le ofreces todos tus sufrimientos, el resultado de ellos va a ser la paciencia. Y aquí el Señor te dice, sé paciente y ora sin cesar. No te canses, no pongas excusas, no me digas, es que no cambia nada, es que todo está igual, es que todo está peor. El Señor te dice, no hagas eso. Sé paciente, porque el producto de todos tus sufrimientos es la paciencia. Aquí el Señor nos cita que la pereza es la negligencia y fastidio para no cumplir los deberes. Aflora cuando hay desidia en efectuarlos y son retrasados para que otros lo desempeñen. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido pereza? ¿Y cuánto hemos retrasado a los demás para hacer su trabajo? Te pregunto yo, ¿cuánto has retrasado a alguien? Que tu pereza ha sido más grande. Y te pregunto ahora porque pues la mayoría ya pasamos de los 20 años y la mayoría alguna vez fuimos adolescentes. Y yo creo que de adolescentes, cuando nos hablaban de las cosas de Dios, nos daba un poquito de pereza. Pero todo va de la mano, hermanitos. Esperen a que desenlace un poquito más el tema. En la adolescencia nos da flojera que papá o mamá nos digan, vamos a misa y tú, lo ves con fastidio, y dices, ay, no, ir a misa, yo no quiero. Y empieza tu pereza y desmotivas, se enoja tu mamá, se enoja tu papá, a lo mejor hasta se pelean y tú no ves más allá más que decir, ay, no, pues es que yo no quiero, no, yo no quiero. Entra tu pereza y tu pereza contamina a los demás y de verdad si eres un foco de infección para tu familia en el ámbito espiritual. Eso es la pereza. El holgazán es el que espera a que los demás tomen la iniciativa. Nunca están dispuestos para nada. Es taciturno y se les dificulta dejar la cama. Esto incrementa cuando se desvela, es empedernido, lleva una vida de despilfarro, juegos, borracheras y demás bajezas. ¿Cuántos de nosotros, antes de llegar a los caminos de Dios,
éramos holgazanes, porque la definición de estas palabras las confundimos y las hacemos una sola, con que es una persona floja, pero no, cada uno en el ámbito espiritual tiene una cosa. Un perezoso es aquel que es negligente y fastidioso para no cumplir sus deberes. Y un holgazán es el que espera que los demás, ahorita que el otro lo haga, yo me paro y lo hago. Ahorita. Si sirves en un grupo parroquial y te dicen, ándale, hermanito, mira, que se viene, no sé, que la velada de Pentecostés. Ándale, hermanito, ¿quién participa? Y andas mucho con un amiguito o amiguita, compañerito, hermanita. Y si tu hermanita no participa, tú dices, bueno, para la otra. O sea, dejas que los demás tomen la iniciativa antes que tú. Y tú dices, ay, viene la falta de disposición para las cosas de Dios. Y a veces lo confundimos con pena o vergüenza, pero no es pena o vergüenza, es ser holgazán, dejar que los demás tomen las decisiones por nosotros mismos. Los indolentes son rufianes que aspiran, les hagan el quite y que otros realicen lo que a ellos les corresponde. Llegan tarde a todas partes, nunca están prestos para colaborar con nada ni nadie y hacen perder el tiempo en las ocupaciones productivas. Me pregunto si alguno de nosotros hemos llegado a ser indolentes. Si alguna vez uno de nosotros se ha comprometido en algo y a final de cuentas decimos, no puedo, ya no puedo. Y hacemos o retrasamos a los demás porque pensamos que los demás tienen el tiempo que nosotros no tenemos. Y entra el justificar nuestras acciones. Es que, pues, eh, es que yo trabajo y vengo llegando del trabajo y yo hablo de comunidades, hermanitos. De cuando servimos en la iglesia, yo creo que todos alguna vez hemos servido en un grupo parroquial y hemos llegado a servir y nunca falta el hermanito que dice, no, yo no puedo porque yo vengo derrapando de mi trabajo. Y yo creo que está bien y se justifica y es una buena justificación, pero no lo podemos estar ocupando a cada rato. Yo creo que debemos de hacernos los espacios porque el compromiso es con el Señor. El oso, aquí viene otra definición, ociosidad. El ocioso es el apático y malhumorado. El rendimiento de su faena es pésimo y temprano o tarde siempre pierde su empleo, pasando a formar parte de la larga lista de holgazanes que pupulan por el mundo. El ocioso es apático, es al hermanito que está en un grupo y le dices, ay, ándale, y se los digo porque yo serví en un grupo juvenil y en ese grupo juvenil habíamos de todos, de los bien entusiasmados hasta el que su mamá decía que lo obligaba a ir y era el que era bien apático, el que le decíamos, ándale, hermanito, mira, vente. Ay, en primera no soy hermanito, me llamo fulanito. Bueno, no, mira, que vente, reúnete, estamos haciendo una dinámica para conocernos y mira, vamos a salir y vamos a tocar puerta por puerta y invitar a más hermanitos y, ay, no, conmigo no cuenten. Yo creo que todos nos hemos topado en algún momento o a lo mejor hasta en algún momento hemos sido parte de ese rubro. Los apáticos se irritan al ser reprendidos. Por su falta de voluntad, reaccionan violentamente contra quienes les llaman la atención. A veces suscitan tragedias, ya que por descuidar sus responsabilidades acontecen situaciones calamitosas. Dios mío, ¿quiénes serán apáticos? ¿Alguna vez yo, Lucero, habré sido apática? Pues yo digo que sí. Y yo le hablo desde mi
desde lo que yo he vivido. Alguna vez fui apática, alguna vez en ese grupo juvenil, cuando yo entré muy ilusionada, con el paso del tiempo y la falta de disposición de mis hermanos me hizo ser apática. Empecé ya no querer ir, a poner pretextos igual que los hermanos. A mí me gustaba mucho estar en el coro. A mí me gustaba ser del grupo de animación. A mí me gustaba ir a las catequesis de los niños y cantarles a los niños y ponerme a jugar y a cantar con ellos. A mí me gustaba estar con los niños mucho. Y de repente cambié. Y recuerdo que un sacerdote me dijo, oye, Lucerito, ¿qué te está pasando? Te estás enfriando. Dice, y eso no es de Dios. Recuerda que Dios dice, o fríos o calientes, tibios los vomito. Újule, yo creo que el sacerdote no me hubiera dicho eso porque yo me ofendí, que hasta dije, no, pues ¿quiénes son? Que si no eran mis papás para estarme regañando, que ellos no conocían la vida que yo llevaba, la trágica vida que yo llevaba, como para disponer de mi tiempo. Grave error, un tache guarache, Lucero, porque los apáticos nos irritamos cuando nos llaman la atención. Cuando nos dicen, hey, te estás enfriando, Lucero, reacciona, despierta, sacúdete la polilla, por ahí no es, vas a sufrir, no camines por ahí, no seas testaruda. Lucero, despierta, acuérdate que traes gente atrás, que no eres tú sola, porque como estás siguiendo a Cristo, mucha gente te está observando y las actitudes que tú estás tomando puedes llegar a ser piedra de tropiezo para ellos. Ah, no, pero Lucero, lejos de aceptar la corrección de una persona que sabe más que tú, de una persona de Dios, decidió apagarlo y suprimirlo con sus, ¿cómo les había dicho al primer? Con sus pretextos, con las limitaciones, poniendo por encima de Dios sus problemas. ¿A qué me refiero con por encima de Dios? Yo, Lucero, antepuse los problemas que pasaba con mi papá, mi mamá y mi familia nuclear en ese entonces, porque yo era soltera, antepuse los problemas que las cosas de Dios. Yo creo que todo hubiera sido diferente en mi vida si yo hubiera antepuesto a Dios antes que anteponer a mi familia y mis problemas. Más que mi familia, yo creo que eran mis problemas y mis dolores, porque yo, mis vejaciones, mis ansiedades y mis necesidades, yo no se las ofrecía al Señor. Yo sufría por sufrir, mas no ofrecía mi sufrimiento, no le encontraba sentido a mi dolor. Me dolía, pero no había sentido en mi dolor. Y por lo tanto, había apatía de mi parte. Había ociosidad, había holgazanería en mí. Pero aquí Dios nos dice que en la familia la pereza es la causa de abolición del matrimonio. Ay, a ver, Lucero, si ya habías hablado de la pereza, me habías dicho que la negligencia es negligente y es el fastidio para no cumplir los deberes de Dios. Pero a ver, ¿cómo me dices que la pereza también es la causa de abolición en el matrimonio? No te estoy entendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo puede entrar todo eso dentro de lo que tú me estás platicando, de lo que tú me estás diciendo, de la apatía espiritual? Ah, porque te estoy hablando que también en esto incluyen los pecados capitales, porque también hay dentro de la apatía espiritual entran los 7 pecados capitales y solamente te estoy desarrollando uno.
¿Qué es la pereza? La pereza en la apatía espiritual. Y como tal, te estoy diciendo que la pereza en la familia también es motivo y abolición del matrimonio. ¿Por qué, Lucero? Porque si un esposo deja de lado su parte afectiva, el otro cónyuge se va a sentir desprotegido y va a empezar a buscar salidas negativas como lo son el divorcio, el abandono del hogar, el adulterio, y se disuelve el vínculo matrimonial. Si uno de ellos dos no cumple sus obligaciones y espera ser mantenido por su pareja, viene la pereza espiritual, porque de ahí se desencadena que desatiendan la educación de sus hijos. Su, Uno de los cónyuges, el cónyuge que se queda con los hijos, permítame, perdón, el cónyuge que se queda con los hijos les da se convierten en remisos, y estos remisos a sus hijos les dan total libertad para hacer y deshacer. Y estos hijos, al ver tanta libertad en sus manos, porque como no hay límites en estos pequeñitos, se empiezan a ir a abismos de vacío. Empieza a tener vicios, porque los papás no vislumbran lo que ellos pueden llegar a captar. No ven sus inquietudes, sus capacidades, crecen sin la orientación de los papás porque el papá está ensimismado, la mamá pues vive en una arrogancia total, viene siendo una holgazana, viene siendo, ay, justificando todos sus actos, viene sufriendo por sufrir. Sufre sus confusiones, sufre sus necesidades, sufre sus vejaciones, tiene ansiedades, tiene enfermedades, tiene contradicciones, se empieza a confundir, pero nada es ofrecido a Dios, nada se le ofrece a Dios, y por lo tanto viene a ser de la larga lista de personas ociosas, perezosas, que para tomar una decisión espera que la vecinita o el vecinito le diga qué hacer para ella tomar una decisión. Porque antes de buscar a Dios, va a buscar lo que el mundo le está ofreciendo. O va a buscar un pare de sufrir, porque en el pare de sufrir, todos lo hemos escuchado en la televisión, que dice, ven para acá, hermano, yo te voy a dar el poder. Vamos a traer agua bendita desde Jerusalén para que secar tus lágrimas, porque tú no fuiste hecho para sufrir, tú fuiste hecho para vivir, para ser feliz. No, hermanos, aquí no es así. Dios no es así. Yo creo que si Jesús, ahorita nos ve, yo creo que con la furia de su dedo nos borra del mapa, porque no es así. No venimos en este mundo a no sufrir, porque el mismo Cristo, en la mañana me decía Sandy, es que si el mismo Jesús vino a sufrir a este mundo, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Los que nos acompañan a la meditación del Vía Crucis, ahí te puedes dar que en cada estación que meditamos, te puedes dar cuenta del gran amor de Cristo por nosotros. Yo en mi vida, hermanos, a mis 34 años, en mi vida había hecho un Vía Crucis. Yo no sabía que era un Vía Crucis. Y yo le dije a Sandy, yo no sé qué es un Vía Crucis, Sandy. He escuchado mucho que dicen, ay, hay que rezar el Vía Crucis. Le digo, yo nunca he hecho eso, Sandy. Ah, no, Lucerito, pues mira. Y ya me dijo que era un Vía Crucis. Y créanme, hermanos, que aunque vamos para 20 días haciendo ese Vía Crucis, y de los 20 días, el Señor en estos casi 20 días que llevamos, me ha mostrado tantas cosas que les puedo decir
que de la lista que les acabo de nombrar, de trabajo con dolores, tentaciones, vejaciones, me he dado cuenta que las había sufrido por sufrir, que jamás se las habían, que jamás se las había ofrecido al Señor, que estaba siendo ociosa, que estaba siendo holgazana, que estaba siendo perezosa, que me estaba dejando llevar por, por a ver quién me dice esta cosa, ahora quién me dice, y a ver si me funciona esto, y a ver si me funciona el otro. Y Dios no quiere eso, porque mis propias consecuencias de mi pereza, de mi holgazanería, de mi apatía, me estaba llevando entre los pies a lo más hermoso que tengo, que son mis hijos. ¿Por qué? Porque la pereza entra dentro del matrimonio, porque mi pereza espiritual, mi apatía espiritual, la dejé entrar a mi hogar, porque yo como mamá, porque nosotras como mamás somos como la Virgen María, somos esa mamá que nos dejó Dios al cuidado de sus hijos para llevarlos en rectitud, enseñarles que tenemos un Dios bueno y misericordioso y no equivocarnos, porque muchas veces les enseñamos esto a nuestros hijos, como yo, a tus hijos a sufrir por sufrir y no darle un sentido a tu sufrimiento, porque dejas que entre la pereza, dejando que los demás decidan por ti. Porque si entras a un ministerio y en ese ministerio te lavan la cabeza con, no, hermanito, aquí reúnete y mira, vamos a orar todos juntos y levanta la mano y no, no, no es así. Tiene que haber sufrimiento para que en tu sufrimiento haya purificación, para que haya una conversión, para que haya lo que el Señor quiere que haya en tu familia. ¿Para qué? Para que no entre, si la pereza ya está en ti, para que abras los ojos, para que te sacudas, para que esa pereza salga de tu casa, no entra a tu matrimonio, no llegue hasta el grado de la desilusión, de solución matrimonial. Ay, ¿alguien se le abrió su micrófono? Perdón, porque aquí el Señor te está diciendo, mira, si entra a tu casa la pereza, si entra a tu hogar, por favor. Tú como papá, ¿alguien se le abrió su micrófono, hermanitos? Eh, entra contigo y la justificación. Con el cónyuge que se queda con los hijos, entra la justificación y el querer llamar la atención del otro cónyuge. Y los que pasan y pagan la factura son nuestros hijos de nuestras malas decisiones, porque tus hijos crecen sin la orientación adecuada. Los encaminas por un camino que de verdad empiezan a escoger todo lo malo del mundo. Se sumergen en el consumo de drogas, alcohol, la prostitución, la delincuencia y demás desgracias que el mundo de verdad y el demonio te pone así y actúan, nuestros hijos empiezan a actuar en carne. Y paulatinamente la pereza es causa desesperación. Y me vas a decir, ay, ¿cómo crees, Lucerito? Sí, ya entró. Supongamos que ya entró la pereza en tu matrimonio y que tienes hijos adolescentes que están en la etapa de la rebeldía total. Y si tú eres perezoso porque te irritas cuando te corrigen, cuando estás mal, y eres holgazán porque dejas que otros tomen las decisiones por ti y demás que les he mencionado, pues entonces empiezas a querer justificar las acciones de tu hijo
con el comportamiento de tu cónyuge y tu cónyuge te va a decir, es que tú eres una vieja loca que no se hace cargo de sus hijos porque nada más sigues a Dios, pero es lo que aparentas, más no lo que está sucediendo en tu vida. Y empieza una vida de justificaciones, empiezas a darle el rol a la pereza y te empiezas a desesperar porque ya las cosas ves que se te empiezan a salir de las manos, ya no sabes qué hacer, quieres clamarle a Dios, pero no sabes cómo hacerle porque sientes que no te va a escuchar y te empiezas a desesperar. Y así como la apatía llega, así empiezan a llegar uno tras otro los demás 7 pecados capitales, ¿no? Que entran dentro de esta apatía espiritual y tú me dices, ay, no, pero ¿cómo crees? Sí, empieza la pereza y ya te entró la glotonería, empiezas a hacer glotón, empiezas a comer, a comer, a comer por la ansiedad, porque te empieza a dar ansiedad tus problemas y empiezas y empiezas y empiezas y no te das cuenta que estás cayendo en una apatía espiritual porque tú dices, ay, no, porque estoy con mi grupo y estamos rezando y le damos duro, pero nada más vas a rezar por rezar porque no lo sientes, porque luego haces unas como que preguntas así como que todos te voltean a ver así de, ¿qué hora qué le pasó a la hermanita que no escuchó? Y empiezas así y no te das cuenta que tú solito te estás envolviendo en ese mar de contradicciones y en ese mar de, híjole, es que, pero sí estoy, pero no estoy. No sé si me estoy explicando. Y de repente empieza a darte el remordimiento y, y te empiezas a abatir por permanecer tanto tiempo inactivo, ¿no? Dices, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Es lo que te comentaba, ¿y ahora qué hago? No, mi hijo ya está bien rebelde. Ay, no, mi hijo ya embarazó a la muchachita, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo? Ay, ¿qué hago? Y quieres empezar a bajar a toda la corte celestial, quieres empezar a asistir a todos los grupos, te llega el problema, yo me estoy refiriendo con un problema con el hijo. Supongamos que ahora es un problema con el marido o un problema con tu hermano o hermana, o con tu padre o tu madre. Te llega la desesperación, te llega la enfermedad y te desesperas y quieres hacer lo que aparentabas ser, hacer y te entra la desesperación, te entra la ansiedad y actúan los otros 7 pecados capitales. Cristo nos habla que el camino estrecho de la vida es todo el esfuerzo para cumplir los mandamientos de la ley de Dios. El mismo Jesucristo nos dice, el camino es estrecho, el camino de la vida es estrecho. No te vayas por el angosto, porque mira, en el angosto vas a encontrar 1,000,000 justificaciones. Es que el trabajo no me deja evangelizarme en mi parroquia. Yo les hablo por mí, yo hablo a título personal, porque yo, Lucero, he pasado muchas cosas y he vivido muchas experiencias en las donde el Señor me ha hablado fuertemente, me ha jalado de las orejas. Yo aquí cerca de su casa tengo a 2 calles la parroquia y muchas veces me llené de justificaciones. Muchas veces fui apática, muchas veces fui ociosa, muchas veces fui holgazana y buscaba la justificación. Y sí, en algún tiempo me llegó la desesperación y la ansiedad y con ello los 6 demás pecados capitales. Y sí los pasé, pero Dios nos dice, el camino es estrecho y tienes que cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la senda más difícil de recorrerla, porque está plagada de incertidumbres, dudas y miedos ocasionados por tus debilidades humanas y los desarreglos espirituales que puedas tener. La desesperación nos ocurre, hermanos, al no alcanzar el ascenso místico, a, a tener, a, a, a ser, a tener Abdulia. ¿Sí se dice así, Sandy?
o abulia, o indiferencia para alcanzar el paraíso, cuando Abulía. Abulía, perdón Sandy, muchas gracias. Cuando tenemos abulía, cuando tenemos esa indiferencia por querer alcanzar el paraíso, cuando nuestra meta principal no es agarrar y hacer una casa celestial donde vamos a estar por toda la eternidad, puedo decirte, hermanos, que padeces de todo lo que te acabo de decir. Cuando tu meta principal no es diría mi abuelita en paz descanse, cuando tú aquí en la tierra no estás haciendo tus tejitas para tu casa eterna, no estás haciendo, hija, nada. Porque entonces nada más estás viviendo por vivir y a lo que Dios y el hermanito o la hermanita te hablen y te digan y te llegue al corazón y estás diciendo, ay, qué bonito, y te estás quedando con lo bonito y no estás haciendo nada por crecer. Dios nos ha venido diciendo en el Evangelio, porque estamos camino a la Cuaresma, hemos venido viendo que Cristo nos invita a la conversión. La conversión, hermanos, no es fácil, porque debemos de buscar ejercicios que nos ayuden a ser sabedores de Dios, a saber que tenemos una fragilidad humana, y que podemos caer. Y de verdad, hermanos, de verdad, hago un paréntesis aquí pequeñito. De verdad, si pueden, únanse a la meditación del Vía Crucis. De verdad, ahí, o será porque es nuevo para mí, porque jamás lo había hecho, pero ahí cada caída que Jesús sufre, las 3 caídas que Jesús sufre en el Vía Crucis, del libro donde fue sacado este Vía Crucis, de verdad, hermanos, que lo explica de una manera tan hermosa, y puedes ver cuánto daño en cada caída representada de Jesús es cada caída nuestra, cada fragilidad en el pecado. Cuando tú entras en el camino a la conversión, te ayuda mucho el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque te va a enseñar tu fragilidad humana, te va a decir que Dios aún ahí en tu fragilidad humana reunió todas sus fuerzas para seguir adelante, por amor a ti y a mí, aún sabiendo Él que tú ibas a caer. La conversión paulatinamente quema tus defectos habituales de tus pecados caprichosos, del ser caprichoso. Tu conversión te va a ir mostrando con tus ejercicios espirituales, con tu misa diaria, con tu confesión mensual, con tus obras de misericordia, con tu disponer al servicio de Dios, al conocer las cosas de Dios, va a ir paulatinamente va a llegar, va a haber la quema de esos defectos que tú tenías. Y regreso y cito otra vez el Vía Crucis. Dios te dice que dejes ese hombre viejo, que dejes todos esos pecados, todas esas inmoralidades para convertirte en un hombre nuevo. Puedas tomar de verdad tu cruz y lo sigas. Pero es necesario vaciarte de ti y ver cómo todo va compaginado, cómo todos los pecados van compaginados a que te sueltes de la mano de Dios. La holgazanería invalida las luchas en contra de los demonios, que atormentan. A veces, sin quererlo, se retorna a las maldades que se creían superadas. Por eso es importante, hermanos, que
que no nos dejemos espacio para holgazanear ni tantito, que siempre nos mantengamos ocupados. Pero, ay, Lucerito, no me digas que diario me voy a poner a hacer qué hacer nada más para no estar de ociosa pensando. No, no necesariamente te tienes que poner a hacer el quehacer. Ejercicio, tal vez. En lugar de estar 1 hora en redes sociales, te invito a que si no te uniste al Via Crucis, pues lo escuches en la repetición, te pongas tus audífonos, agarres tu libreta espiritual y digas, hoy, ¿qué me va a hablar en este santo Via Crucis el Señor? Agarrar un buen libro para ensanchar tu espíritu, leer la vida de un santo, del santo que más te llame la atención. Y si no tienes un santo favorito, abras en Google y googlees cualquier santo que tú quieras, no porque tú digas, ay, pero es que es más, sí, precisamente porque es más pecador o es peor o que yo, pero él te va a dar las armas para que tú veas qué hizo él o qué errores cometió y qué tú puedes ir puliendo en tu vida para llegar a la santificación. A ver, la pesadumbre engendrada por el abandono del mundo social conquistado y las delicias carnales que él otorga, retarda el cambio aguardado en nosotros mismos. Es lo que les venía diciendo, hermanitos. Es lo que les venía diciendo, solo dos. Lo que les decía, el no vaciarnos de nosotros, el no vaciarnos de tus inmoralidades sexuales, de tu pecado, de tus tentaciones, de tu lujuria, de tu sexualidad, que si ahorita no vives con el esposo o que si tienes problemas, bla, 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 como se llame, hasta tu sexualidad se la puedes ofrecer a Dios. Tú le puedes decir, te lo ofrezco como purificación, no sé yo cómo tú se lo quieras expresar y externar al Señor. Los santos, como se los venía diciendo, preservaron en su querella contra la pereza, la cual implicaba abstenerse de todo el mundo disipado. Los santos, para ellos, pues conservarse como tal, como santos, siempre los veías ocupados, hermanitos. Siempre tenían algo que hacer, San Martín de Porras, San Agustín, San Agustín, todos ellos siempre tenían algo que hacer. Acudían a ver a un enfermo, visitaban a alguien que les dijera. En el tema pasado yo les decía, ¿qué haces para que no te visitas? Si no puedes visitar a un hermano ahorita por la pandemia, háblale. Si tiene días que no le hablas a tu mamá, háblale y pregúntale, ¿cómo te va, mami? Porque aquí la mayoría ya estamos grandes. La mayoría ya no somos adolescentes, ya somos personas con una vida hecha, con hijos, pero podemos hablarle a algún familiar que sabemos que nadie le habla o que está muy apartado de todos los demás y decirle qué tal te va. Esa es una obra de misericordia, eso es ver por tu prójimo, porque debemos de saber que no es fácil salvar nuestras almas, hermanos, porque la indiferencia y la vacilación nos hacen nadar en dos aguas. Nos hacen nadar en el agua del fervor religioso y después caer en la apatía. El tiempo que tenemos lo debemos de aprovechar en cosas útiles, útiles para tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Tú sabes a qué le vas a dar prioridad, pero yo te diría que la mayor de tus prioridades debería de ser la espiritual. Porque en esta es donde la iglesia se puede ver. La iglesia somos tú y yo, no es la parroquia donde te reúnes. Somos los que estamos aquí reunidos, somos la iglesia.
Y lo que la iglesia no, lo que el Santo Padre nos dice, lo que los discípulos nos decían, era que es vivir las cosas con un amor sufrido, con ese amor sufrido y gustoso, se lo vas a entregar al Señor. Ese sacrificio se llama, en sí, todo esto va englobado en la palabra sacrificio, el gusto de sufrir lo que estás pasando es un sacrificio que le vas a dar a Dios con amor. Tú vas a hacer ese sacrificio de amor por Cristo, así como Él sacrificó su vida por nosotros por amor, así tú vas a sacrificar todas lo que te mencioné, tus dolores, tus trabajos, tus tentaciones, etcétera, etcétera, todo se lo vas a ofrecer a Dios y lo vas a plasmar en obras de misericordia. Tal vez ahorita no puedas salir de tu casa y estar tocando puerta tras puerta, invitando a más hermanos a que se unan al Señor. A lo mejor no aquí en este ministerio si no lo quieres, pero para tu parroquia, para tu comunidad, para en el grupo en el que estás sirviendo. A lo mejor para ahí vas a ser, ahí va a ser el culmen de todo esto, el sacrificio. Ese sacrificio de amor se va a ver colmado con la entrega y la misión de salir y predicar la palabra. De esa manera vas a batir la apatía espiritual. El santo cura de Ars realizaba un activismo religioso entusiasta y sus frutos fueron buenos por las conversiones que él lograba. Aquí tenemos un ejemplo. Si en lugar de estar invirtiendo 1 hora en Instagram, 1 hora en Facebook, 1 hora en TikTok, 1 hora viendo videos, viendo la novela, no sé yo. Si esa hora se la ofreces al Señor y haces obras, así como obras o lees la vida de un santo, como ahorita te lo estoy citando, el santo cura de Ars, y te das cuenta de qué es lo que lo llevó a la santidad, vale la pena imitarlo. ¿Para qué? Para aniquilar toda pereza que hayan en ti. Porque sin darte cuenta, al leer la vida de un santo, te empiezas a emocionar. Ay, se empieza a ensanchar tu espíritu, empiezas a ver que tus problemas, al lado de los problemas del santo de tu elección, fueron nada, son nada. Y se empieza a ensanchar y a rebustecer tu espíritu y dices, de aquí soy. Agárrate mundo que ahí te voy. Empiezas a asistir, a estar puntual, a no escudarte en mentiras y empiezas a Lucerito, ya no te escuchamos. ¿Sí estás ahí?